¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Continuando con los temas del curso, hoy nos toca repasar eh, los temas que vamos avanzado en este trimestre. Ya voy a empezar con el reino fungi, el reino de los hongos. Vimos algunas características generales de los hongos. Por ejemplo, son eucariontes, ¿correcto? Tienen células con núcleo. Pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares. Tienen una nutrición heterótrofa. Sus células presentan paredes celulares y algunos viven en simbiosis con plantas o animales. También son parásitos, como lo son los pies, por ejemplo. Se adaptan tanto a la vida terrestre como acuática. Su reproducción es asexual por gemación y sexual por esporas, ¿no? Y las hifas son esos filamentos que tienen cada uno de los hongos, ¿no? Luego vimos que se clasificaban en dos grandes grupos, los hongos mucosos, ¿ok? Y los hongos verdaderos, y ahí vimos, o llamados también eumicetes, los mucosos son llamados mixomicetes, y en estos cetos, en estos eumicetes, tenemos a los ficomicetos, tenemos a los ascomicetos, tenemos a los basidiomicetos y a los deuteromicetos, hongos imperfectos. Tanto los hongos ficomicetos y los hongos imperfectos, ¿no? O los deuteromicetos son a nivel celular, mientras que los hongos basiomicetos y los hongos ascomicetos son pluricelulares y normalmente viven en las raíces de, de las plantas, ¿no? Eso fue en cuanto a nuestra clase de renofungi. Luego pasamos a ver en la semana número 4, pasamos a ver el reino de las plantas. ¿Ok? En el reino de las plantas vimos algunas características. Por ejemplo, las plantas son eucariotas también, porque poseen un núcleo delimitado. Son pluricelulares y visibles y macroscópicas, porque podemos observarlas a simple vista. ¿Sí? También son autótrofas, en este caso son autótrofas, mejor dicho, porque ellas sí pueden procesar su alimento y crear sustancias propias para su crecimiento, ¿sí? Muy diferente a otros reinos, ¿no? Su reproducción también puede ser tanto asexual y sexual, también por esporas, ¿no? O cigotos. Vimos también que se dividen en tres grupos, las que son las de que no tienen semilla ni vasos conductores, como las briofitas, como ejemplo tenemos a los musgos. Luego las plantas que sí tienen semilla, pero que no tienen semilla, mejor dicho, pero sí tienen vasos conductores. Hablamos que los vasos conductores son similares a las venas para nosotros, ¿no? Donde ellos transmiten todos los nutrientes, ¿no? Las pteridofitas son las que tienen vasos, pero no tienen semillas. Y como ejemplo tenemos al helecho, ¿no? Y similares. Y el resto, las plantas, las de tipo espermatofitas, que son casi todas las conocidas, son plantas ya desarrolladas y evolucionadas. Y tenemos dos grupos, ¿no? Las que tienen frutos, como las angiospermas, y las que no tienen fruto, como las gimnospermas, ¿no? En las gimnospermas tenemos a los pinos, por ejemplo, a los setos, y en el caso de las angiospermas, todas las conocidas que tengan fruto, ¿no? Todas ellas son plantas angiospermas. Muy bien, luego vimos en la semana número 5, si mal no recuerdo, vimos sobre el estudio de las plantas en organología vegetal y vimos las partes de la planta, ¿no? Y la dividimos en dos clases, ¿no? En vegetal 1 y vegetal 2, organología. También vienen preguntas en el examen, ¿no? Por ejemplo, en las plantas tienen una parte radical, raíz, y la parte aérea que son tallos, hojas y flores, y su función, o de acuerdo a su función, ¿ok? Pueden ser vegetativas, que son la raíz, el tallo y las hojas, o reproductoras, que es flor. Vimos que la raíz es el órgano que sujeta la tierra y tiene tres características principales, ¿sí?
por su orientación a la Tierra, tiene un geotropismo positivo, porque el geotropismo es orientación a la Tierra. Si se orienta a la Tierra, es positivo, porque crece hacia abajo. Si hay un crecimiento hacia arriba, es negativo el geotropismo. En cambio, el hidrotropismo es porque buscan el agua en el suelo. ¿Sí? Al buscar el agua en el suelo, por el término hidro, que es agua, es positivo. Y en cuanto al fototropismo, es negativo porque las raíces crecen en contra la luz. Sus funciones son de absorción, fijación y reserva de nutrientes. Luego vimos que se dividen en la cofia en las zonas tanto de alargamiento, pilífera, de ramificación y el cuello que da al tallo. Vimos el tallo también que tiene características también en razón al geotropismo y al fototropismo, ¿no? Tiene geotropismo negativo porque crece contra la tierra, hacia el cielo, y fototropismo positivo porque crece hacia el sol. Sus funciones son de sostener, conducir, fotosíntesis y la de reservar. Vimos tipos de tallos, ¿sí? ¿Cómo se divide el tallo? Bueno, tenemos partes notorias como los nudos, las yemas, ¿sí? Y los entrenudos. Por su consistencia son de tres tipos: herbáceos, semileñosos y leñosos. Por sus medios de vida aéreos, terráneos. Por su duración son de bien anuales y perennes. La hoja, en parte del tema número 1, es que vimos que la hoja básicamente es la que permite hacer la fotosíntesis como su principal función, pero también tiene la respiración por medio de las células estomáticas o las estomas, y estas también hacen el proceso de fotosíntesis y transpiración. Tiene un fototropismo positivo porque las hojas crecen hacia el sol. Es un crecimiento hacia arriba. Total, si es un crecimiento hacia arriba, por reducción, el geotropismo sería negativo, porque crece hacia arriba, no hacia el suelo, ¿ya? La estructura de la hoja, tenemos el limbo, el peciolo, la vaina y las nervaduras. Eso es en cuanto a la semana número 5 de la clase. Luego vimos en la semana 6 de biología, vimos en la semana 6 la organología, segunda parte. ¿Correcto? Vimos la semilla, la flor y fruto. ¿Sí? La semilla y fruto, en realidad vimos. ¿Sí? Vimos que la semilla tiene partes notorias como el embrión, y en el embrión vemos a la radícula, plúmula, hipocotilo y cotiledón, que son parte del embrión. Otra sección de la semilla es el endospermo, que es la parte central del almidón, ¿no? El epispermo es la capa externa y la cubierta es la envoltura o cáscara, ¿no? Luego vimos que clasificamos en 8 tipos las semillas, sean por sus granos, pseudocereales, legumbres, angiospermas y gimnospermas, que vimos en las clases pasadas, endospermadas, exonospermadas y perispermadas. La germinación es un proceso de desarrollo de la planta desde el cotiledón, ¿sí? Y por este es que podemos tener 2 tipos, la hipogea y la epigea. La hipogea tiene un crecimiento del cotiledón interno bajo tierra, y en la epigea el cotiledón sale al exterior y crece la planta. En cuanto al fruto, vimos que algunas secciones claras o partes de ella, tenemos la semilla, ¿no? Y rodeando la semilla tenemos el endocarpio, tenemos el mesocarpio y tenemos el epicarpio como la parte de la cáscara. Según sus tipos, bayas con muchas semillas, drupas con una sola semilla, vaina que se abre a lo largo, y de acuerdo al origen de su ovario de la planta pueden ser accesorio o múltiples. Y la semana anterior vimos en nuestros temas, vamos a ver la semana anterior, en la semana anterior, la semana número 7, vimos el reino animal. Vimos las características, son pluricelulares, heterótrofas,
hay un intercambio notorio de gases, respiración, ¿no es cierto? Poseen los sentidos, normalmente los 5 sentidos, algunos desarrollados más que otros, realizan algún tipo de movimiento como el de correr, raptar, volar, trepar, saltar, etcétera, ¿no? Todas las especies. En cuanto al tema de clasificación, tenemos que se clasifican en dos grandes grupos, los vertebrados y los invertebrados. En los vertebrados tenemos a los peces, mamíferos, aves, reptiles y anfibios, con sus características, y en los vertebrados tenemos una gran variedad de filums, entre los que podemos destacar a las esponjas, a los moluscos, las medusas, anémonas, corales, equinodermos y anélidos. Muy bien, chicos, este es un pequeño repaso de los puntos principales de las clases que hemos tenido. En razón a eso van a venir algunas preguntas, ¿sí? Igual en clase hacemos algún tipo de preguntas, ¿ya? Pero estudien, repasen, lean, ¿correcto? Así que buena suerte. Comenzamos.